Hoy vamos a hablar sobre el final de las estrellas. ¡Entusiasmo! Como muchos saben, las estrellas también nacen, viven y mueren. Duran muchísimo tiempo en morir, realmente tienen un tiempo de vida muy largo. Hoy vamos a mirar 3 tipos de cadáver estelar en los que puede terminar una estrella. Pero primero vamos a aclarar qué es una estrella. Una estrella es una esfera luminosa de plasma que se mantiene de acuerdo a su gravedad. Por ejemplo, en nuestro caso, la estrella más cercana al planeta Tierra es el Sol. Lo que vemos en el firmamento en las noches son muchas estrellas, es decir, muchos soles, para que tengamos una idea. Alrededor de estos soles también orbitan planetas, se conocen como exoplanetas porque están fuera del sistema solar, extrasolar. Bien, entonces, ¿cómo se forma una estrella? Las estrellas se empiezan a formar en las nubes de hidrógeno, en las nebulosas de hidrógeno. Entonces la gravedad empieza a comprimir las partículas, a contraer las partículas y se empieza a generar una protoestrella y empieza a generar fusión en su interior, fusión nuclear. Se considera que ya es una estrella. Entonces, al hacer fusión nuclear es que empieza a transformar elementos en otros más pesados. Una vez, se forma la estrella, duran millones de años. El 90% de vida de una estrella se encuentra en la fase principal. En nuestro caso, por ejemplo, el Sol, que es la estrella más cercana a la Tierra, se encuentra en su etapa fase principal, es decir, en su 90% de vida. Nuestra estrella lleva funcionando 5.000 millones de años y se estima que el tiempo de vida que le queda son otros 5.000 millones de años. No creo que estemos todavía. Bien, entonces, una vez se forma la estrella, empieza su proceso de fusión en el interior, empieza a fusionar elementos. Para poder determinar o para poder saber la vida de una estrella necesitamos saber qué masa tiene. ¿Pero qué es la masa? La masa es la cantidad de materia de la que está hecha una cosa. Es decir, que la vida de una estrella va en función de su masa. Por ejemplo, nuestra estrella tiene poca masa, lo que quiere decir que va a durar mucho tiempo. Pero estrellas con mucha más masa duran menos tiempo de vida. Para poder saber la masa de otras estrellas necesitamos saber cuál es la masa de nuestro Sol. De todas esas estrellas que podemos ver, nuestro Sol es una estrella modesta, es una estrella, digámoslo que pequeña a comparación de otras que vamos a mirar. Nuestro Sol en astrofísica se utiliza como unidad de medida para poder saber la masa de otras estrellas, de otros soles. La masa de nuestro Sol es de 2 por 10 elevado a la 30 kilogramos. En el sistema solar, el 99% de masa del sistema solar lo genera el Sol. Todos los planetas juntos del sistema solar reunidos no alcanzan a completar el 1% de masa del sistema solar. Como les decía, entonces una estrella se forma en las nebulosas o en las nubes de hidrógeno, en donde la gravedad empieza a colapsar las partículas. Una vez, se forma, empieza su proceso de vida, es decir, que la gravedad hace que se unan las partículas en el centro de una futura estrella. Entonces, una vez la estrella pasa por su fase principal, empieza su proceso de muerte, que pues es de millones de años. Aquí se pone interesante esto porque un físico, un alemán, señor Hans Bethe, él hizo un estudio. Él dijo que el Sol genera una presión y que producto de esta presión se genera una temperatura. Esa temperatura es de aproximadamente 16 millones de grados Kelvin, muy caliente. Esta presión lo que hace es excitar los átomos que se chocan entre sí, convirtiéndose en elementos más pesados. En ese proceso, protones y protones chocan entre sí. Esto se conoce como fusión nuclear. Por ejemplo, lo que percibimos en la Tierra de luz solar y radiación, eso es el resultado de esa fusión que está generándose en el interior de la estrella. Estas estrellas, como generan esta fusión ejerce una presión hacia afuera y la gravedad ejerce una presión hacia adentro. Esta fusión se quiere escapar y la gravedad no lo permite, la contrae. Entonces eso se llama, ese proceso se llama equilibrio hidrostático. Es decir, que las estrellas son reactores termonucleares, pero son controlados por la gravedad. Entonces lo que la gravedad hace es tirar de afuera hacia adentro y la radiación de adentro hacia afuera se quiere escapar. Una estrella acaba cuando ya no hay más fusión que crear en su centro, en donde a la gravedad no la detendrá nada y empezará el proceso de colapso. Y aquí volvemos a repetir que la vida de la estrella depende o va en función de su masa. Allí la gravedad empezará a comprimir la estrella. Si la estrella es más pequeña que el Sol, como por ejemplo Próxima Centauri, tiene un promedio de vida de 4 billones de años, muchísimo más tiempo que nuestro Sol. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que les decía, la masa es menor. Por ejemplo, las enanas rojas, como tienen poca masa, todo el material acumulado por la estrella pasa por el núcleo, pasa y se va renovando nuevamente. Esto hace pues que tenga mucho más tiempo de vida. Una estrella de este tipo tarda mucho más tiempo en convertir el hidrógeno que tiene en elementos más pesados.
Entonces decimos que cuando se acaba el hidrógeno en la estrella empieza su proceso de colapso, porque no hay una radiación que impida que la gravedad siga ejerciendo esa presión hacia el centro. En ese proceso de contracción la temperatura aumenta y esto hace que se empiece a generar fusión de elementos más pesados, que empiece por ejemplo a fusionar helio y siga pues la cadena de fusión con elementos más pesados. Este proceso hace equilibrar la estrella momentáneamente, pero pues ese momentáneamente es de millones de años, sigue generando fusión de helio que fue formando en su fase principal. Al mismo tiempo, por ejemplo, en otras estrellas las capas exteriores que están formadas principalmente por hidrógeno y estas se han contraído un poco. Esto hace que las capas exteriores de la estrella se expandan. Una estrella como nuestro Sol o con menos masa, en su final es mucho más grande que en su secuencia principal. En el final de vida de nuestro Sol, se estima que una vez consuma el hidrógeno, se expandan las capas exteriores consumiendo a Mercurio, a Venus. Algunos estudios dicen que también la Tierra, otros no. Es decir, que se expandiría en un radio de aproximadamente 100 millones de kilómetros. De esta manera se habría convertido en una supergigante roja. Allí pues cambiaría por completo el sistema solar. Podríamos pensar o de pronto imaginar que probablemente para ese momento Plutón de pronto se pueda encontrar en una zona habitable por la expansión del Sol. Podamos pensar que se pueda mantener la vida en ese planeta enano. Luego de la expansión del Sol, como ya no habrá más fusión que crear, pues a la gravedad no la detiene nada y va a seguir comprimiendo la estrella. La gravedad empezará a reducir su tamaño. Este proceso también pues tarda millones de años y este proceso se detendrá cuando los electrones detengan ese colapso. Es decir, los electrones empezarán a ejercer una fuerza que hacen que se detenga el colapso final de la estrella. Esto se conoce como presión de degeneración de los electrones. Una vez se ha logrado frenar el colapso final de la estrella se empieza a enfriar durante millones de años. La estrella queda en un tamaño como el de la Tierra, por ejemplo nuestro Sol quedaría en un tamaño como el de la Tierra, ya no generaría radiación, con el tiempo se empezaría a enfriar. Esto ya es un cuerpo celeste sin luz propia, sin radiación. En el caso del Sol, serán los electrones los que ejerzan esta presión, que detengan ese colapso y durante millones de años la estrella se empiece a enfriar. Entonces una estrella como nuestro Sol o con menos masa que nuestro Sol se comprimirá en un espacio del tamaño de la Tierra, donde al final de su vida se empezará a enfriar lentamente. No explota como una supernova, tampoco se convierte en una estrella de neutrones. Al final lo que queda es algo que se conoce como una enana blanca. Las enanas blancas durante mucho tiempo fueron el único tipo de cadáver estelar de los que se pensaba que podía terminar una estrella. Un dato interesante, por ejemplo, es que si pudiéramos viajar a una enana blanca y traer una cucharada de enana blanca aquí en la Tierra, esto podría llegar a pesar entre 5 a 10 toneladas. En 1930, el físico hindú Subrahmanyan Chandrasekhar, si se dice así. Bueno, él es un físico hindú nacionalizado después estadounidense. Este señor hizo un estudio en donde supo que cuando una estrella se forma y su masa es 8 veces más que la del Sol, o 10 o 20, estas estrellas una vez pasen por su secuencia principal y se apague su centro de energía, la gravedad la comprimirá en un espacio del tamaño de la ciudad de Nueva York, es decir, de unas decenas de kilómetros de diámetro. Es decir, aquellos soles que por tener una masa superior a la del Sol 8 veces, 10, 20. En el momento de su colapso final, de la implosión final, es tan violenta la contracción que es el único momento y el único lugar en la naturaleza en donde se permite seguir uniendo núcleos atómicos. Protones y protones se unen a una velocidad increíble y es allí donde se crean todos los elementos químicos que conocemos en la tabla periódica, más pesados que el hierro. Todos esos átomos que se crean en esa contracción rebotan en una onda de choque hacia afuera. Esos átomos salen eyectados por un evento cataclísmico que de hecho en las fotografías se ven bastante bien y a estas explosiones las conocemos como una supernova. Bueno, también existen hipernovas que pues de eso hablaremos en otro video. Como tiene tantos elementos, por eso es que son tan coloridas. Como dijimos anteriormente, si la estrella tiene 8 veces la masa del Sol, es decir, no es tan masiva, llega a un punto en donde el colapso se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque la gravedad no es suficiente para comprimir los neutrones. Los neutrones ejercen una resistencia y hacen equilibrar la estrella. Este cuerpo pues ya no tiene una fusión que crear, lo que queda es una estrella de neutrones que también con el tiempo se empieza a enfriar. Entonces tenemos el segundo tipo de cadáver estelar, que serían las estrellas de neutrones. El primero, enanas blancas; el segundo, estrellas de neutrones. Es decir, que la explosión de una supernova lo que deja al final es una estrella de neutrones. Y por ejemplo, si pudiéramos viajar a una estrella de neutrones con una cuchara nuevamente, ese es nuestro kit, y traer una cucharada de estrella de neutrones aquí en la Tierra, esto podría llegar a pesar entre 200 o 250 millones de toneladas. Es decir que, no te aguantas 10. En cambio, estas estrellas muy masivas no son tan estables, tienen más masa, pero
asimismo van perdiendo más material. En ese tiempo las estrellas van perdiendo demasiada masa para poder equilibrarse. En ese proceso queman demasiado hidrógeno y se van desintegrando, van perdiendo vida en el espacio. Aquí tenemos las estrellas más masivas que tienen una secuencia de vida mucho más corta que una estrella de menor masa. Si la estrella es suficientemente masiva, el núcleo seguirá comprimiéndose a medida que se vaya agotando cada elemento y seguirá fusionando otros elementos más pesados como por ejemplo carbono, oxígeno, hasta llegar al hierro. Es decir que las estrellas muy masivas lo que al final queda es un núcleo de hierro. Aquí se puede pensar en que pueda seguir fusionando otros elementos, pero para poder fusionar otros elementos necesita una temperatura suficiente para poder fusionar elementos más pesados. Pero la energía necesaria para poder seguir generando fusión de elementos más pesados no es lo suficientemente alta para que lo pueda hacer. Es decir que la energía que está emitiendo la estrella no es suficientemente alta para poder seguir fusionando otros elementos más pesados. Aún así el proceso no es lo suficientemente rápido, esto también pues tarda millones de años, en donde al ser tan grandes el proceso de fusión del hidrógeno es mucho más rápido. Es decir que se quedarán antes sin poder seguir generando la energía suficiente como para no colapsar sobre sí mismas. Bien, aquí esto se pone interesante porque vamos a invocar otro físico increíble. El señor Robert Oppenheimer y otros colaboradores demostraron en 1939 que estrellas con masas superiores a 10, 20, 30, 40 veces la masa de nuestro Sol se colapsarían hasta reducirse en una singularidad. Esto es a un punto de volumen cero y densidad infinita, hasta que introduciendo poderosas técnicas matemáticas a mediados de 1960, el matemático y físico británico Stephen Hawking, junto con un amigo que se llama Roger Penrose, demostraron que las singularidades en el colapso de una estrella eran inevitables si se satisfacían ciertas condiciones. Un par de años después de que Hawking y Penrose publicaran sus estudios, la física de las singularidades del espacio-tiempo nos llevaron a conocer los objetos más extraños y más extremos en el universo. Estos son los agujeros negros. Este término fue acuñado por un físico, John Wheeler, en 1967. A partir de esto, muchos científicos han atribuido al estudio de estos objetos, entre ellos Kip Thorne. Este señor también es un físico, es norteamericano, supe de él, donde él ayudó a hacer el argumento científico. Esta película pues también recomiendo mucho, que se llama Interestelar. Esta película es dirigida por Christopher Nolan y su hermano. Os recomiendo mucho. Luego de lo que proponía Hawking, él siguió estudiando estos objetos. Él supo que estos agujeros negros emiten una radiación, se conoce como radiación de Hawking. De esto también hablaremos, pero después, se nos acabó el tiempo. Entonces tenemos que el final de una estrella puede terminar en enana blanca, supernova y después de la supernova una estrella de neutrones o un agujero negro. Espero que les haya gustado y si quieren lo pueden compartir, darle me gusta, de pronto eso ayude a que otras personas que estén interesadas lo puedan ver.